La falta de tiempo es probablemente la excusa más habitual cuando alguien que quiere ponerse en forma no termina de dar el paso. Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento te voy a contar cómo puedes modular la duración de cada sesión, atendiendo no solamente a tu nivel de experiencia, sino también a los objetivos que buscas, entre otras cosas. Así que vamos a hablar de los factores más relevantes, sobre todo, que condicionan esta duración y vamos a ver cómo deberíamos de planificar una rutina atendiendo a todos ellos. Antes de nada, como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email, la tenéis en las notas del episodio. Y hablando de los factores más relevantes que influyen en la duración del entrenamiento, antes de nada quiero comentar que muchas veces lo primero que pensamos antes de dar el paso y empezar con un plan para ponernos en forma, para estar más saludables, es decir, es que no tengo el tiempo suficiente, no saco horas en el día para, por ejemplo, entrenar 4 o 5 veces por semana. Y si bien es cierto que si hacemos 4 entrenamientos a la semana estamos en una media muy buena, lo cierto es que no es necesario ir tantas veces al gimnasio. Es decir, hay personas que con 2 sesiones a la semana pueden conseguir buenos resultados. Obviamente quizás no van a ser resultados tan buenos como una persona que va 4 veces y que tiene una buena rutina de entrenamiento, pero si solamente puedes ir 2 veces, pues mejor ir 2 que no una y mejor ir una que no ninguna. Así que bueno, esa es la premisa de todo esto. Lo más importante es entrenar fuerza, es ir avanzando poco a poco. Independientemente de las condiciones que tengamos, siempre podemos sacar, aunque sean unos minutos ciertos días por semana, para hacer algunos ejercicios en concreto. Y hablando, como digo, de los factores más relevantes que influyen en cuánto tiempo debería de durar cada sesión de entrenamiento, uno de los más importantes, por no decir el que más, es de cuánto tiempo disponemos. Puedes entrenar igualmente bien en 30 minutos y en 1 hora y media. Aquí la diferencia va a estar principalmente en el tipo de ejercicios a los que vamos a dar prioridad. Por ejemplo, una persona que solamente tiene para entrenar 25 minutos o 30 minutos, pues no va a priorizar, por ejemplo, ejercicios unilaterales muy específicos para zonas en concreto, sino que más bien va a elegir aquellos ejercicios multiarticulares compuestos que involucran mucha masa muscular y con los cuales podemos dar un gran estímulo por unidad de tiempo. Aquí seguramente alguno me diga, ya, pero Iván, es que estos ejercicios es verdad que son muy globales, dan mucho estímulo, son muy genéricos, por así decirlo, pero no son nada específicos. Y sí, lo sé, es verdad que no son nada específicos. No podemos, por ejemplo, entrenar zonas en concreto que tenemos un poco más rezagadas o no podemos quizás enfocarnos en zonas en concreto que queremos desarrollar más, pero estamos hablando de que vamos a entrenar en 25 o 30 minutos, de que no tenemos mucho más tiempo y por lo tanto deberíamos de priorizar estos ejercicios. Bien diferente sería, así por ejemplo tenemos 1 hora y media o tenemos más tiempo, no tenemos limitaciones en ese aspecto y en este caso, además de, por ejemplo, incluir ejercicios multiarticulares compuestos que involucren, como digo, mucha masa muscular, podemos también incluir ejercicios unilaterales, monoarticulares, muy específicos, simplemente para atacar esos grupos musculares que tenemos un poco más rezagados. En definitiva, la rutina, obviamente, se complica un poco, no va a ser tan fácil diseñar una rutina de este tipo como una rutina full body que queremos hacer, por ejemplo, en 30 minutos, pero al final, como digo, la idea de todo es que podemos entrenar igualmente bien en 30 minutos y en 1 hora y media. Simplemente la diferencia radica en el tipo de ejercicios a los que vamos a dar prioridad. El segundo punto sería atender a la experiencia que ya tenemos. Si eres principiante, tu capacidad para tolerar volumen obviamente es más baja y por lo tanto las sesiones deben de ser más cortas. Si por ejemplo ya tienes cierta capacidad en el entrenamiento de fuerza, es decir, ya llevas varios meses, varios años haciendo esto, pues puede que necesites sesiones más largas y obviamente para generar el suficiente estímulo muscular, pues necesitamos, por ejemplo, quizás llegar más cerca del fallo, necesitamos un poco más de volumen, este tipo de cosas. Así que bueno, dependiendo de cuál sea tu experiencia, pues las sesiones serán un poco más largas o un poco más cortas. El tercer punto sería la frecuencia de entrenamiento, una variable que bajo mi punto de vista es fundamental y en general suelo recomendar frecuencias de entrenamiento más altas, ya que de este modo se puede reducir la duración de cada sesión a unos 45-60 minutos. Si por ejemplo entrenáis como yo, que lo hago 4 veces a la semana, pues en unos 50 minutos tenéis cada sesión ya completada. Es decir, no hace falta por ejemplo estar 1 hora y cuarto, hora y media. Si por ejemplo dais una frecuencia menor, vais menos veces a entrenar a la semana, hacéis una rutina de cuerpo completo, pues quizás en este caso sí que tengamos que dedicar un poco más de tiempo. Quizás ya nos vayamos a la 1 hora y cuarto, hora y media,
Pero eso ya depende, como digo, mucho de la frecuencia de entrenamiento. Por eso normalmente recomiendo frecuencias un poco más altas y de este modo las personas que tienen menos tiempo, pero que sí pueden ir varias veces a la semana al gimnasio, pueden optar por divisiones como la torso-pierna, la push-pull legs, que son más específicas, en las cuales podemos dar énfasis a grupos musculares mucho más concretos y, bajo mi punto de vista, suelen ser dos buenas alternativas. En el cuarto punto hablaríamos de intensidad y de selección de ejercicios. De selección de ejercicios ya he hablado un poco, pero en cuanto a intensidad podemos decir que no podemos entrenar con mucho volumen y a una alta intensidad todo el tiempo. Por lo tanto, como esta última es prioritaria, hay que valorar hasta qué punto nos recuperamos bien de cada sesión. Es decir, si yo, por ejemplo, meto 10 series en una sesión de entrenamiento y veo que me recupero bien aplicando buena intensidad, quiere decir que puedo seguir así si voy progresando. También puedo meter un poco más de volumen, a ver hasta qué punto sigo progresando, progreso mejor, progreso peor y me recupero. O por el contrario, si veo que me genera mucha fatiga, que tengo muchas agujetas incluso 4 días después, bueno, pues en este caso tengo que bajar un poco el volumen, pero siempre manteniendo la intensidad. En cuanto a la selección de ejercicios, pues ya lo he comentado, si dispones de poco tiempo, mi recomendación es que utilices principalmente ejercicios multiarticulares que trabajen varios grupos musculares. Y si en tu caso el tiempo no es un problema, puedes añadir variantes unilaterales y ejercicios de aislamiento. Por último, habría que hablar de los objetivos que tenemos. No son lo mismo los entrenamientos enfocados en la fuerza pura que los entrenamientos enfocados en la hipertrofia o en la estética. Los primeros suelen ser más largos debido a los descansos prolongados entre series. No es lo mismo, por ejemplo, una serie pesada de sentadilla que una serie de extensiones de rodilla. Por lo tanto, vamos a descansar menos entre serie y serie, y esto puede hacer que cada sesión de entrenamiento se alargue bastante. Pero por el contrario, si buscamos principalmente el volumen muscular o la estética, vamos a poder lograr muy buenos resultados con una rutina más flexible, atendiendo, como digo, a los puntos que hemos comentado antes. Así que, para hacer un poco una recopilación, ¿cuál sería la duración óptima de una sesión de entrenamiento? Bueno, pues ya hemos visto que esto puede variar según la disponibilidad que tengamos del tiempo, los objetivos, la intensidad, que esta debe ser prioritaria, el volumen del que nos recuperemos o incluso la energía que tengamos ese día. Puede que un día en concreto nos levantemos con muy poquita energía, con muy poquitas ganas, saquemos una sesión de entrenamiento pero a duras penas y obviamente ese día vamos a tardar más tiempo en entrenar. Puede que otro día que estamos más enchufados, que tenemos más energía, que vamos con mucha más motivación, pues entrenemos en mucho menos tiempo a igualdad de ejercicios, a igualdad de volumen, etc. Así que si quieres maximizar las ganancias de fuerza o hipertrofia y no tienes limitaciones de tiempo, concéntrate en aplicar la intensidad adecuada y evita hacer más volumen del necesario. Esto sería lo más importante. En el caso contrario, por ejemplo, tenemos una limitación de tiempo, bueno, pues aquí vamos a priorizar los ejercicios compuestos que trabajen varios grupos musculares y vamos a jugar con los tiempos de descanso para evitar perder el tiempo con distracciones, que esto es uno de los aspectos de los que ya he hablado en otros episodios, que hace que muchas veces dediquemos quizás más tiempo del necesario a la rutina de entrenamiento, pero no porque estemos entrenando, no porque estemos haciendo ejercicios, no porque estemos descansándonos de la fatiga generada, sino más bien porque estamos perdiendo el tiempo en redes sociales, consultando el mail, las notificaciones, etc. Así que bueno, en cualquier caso, lo más importante es que más no siempre es mejor. Hay que atender a estos 5 factores que acabo de comentar simplemente para ver cómo podemos hacer una rutina de entrenamiento que se adapte a los objetivos que tenemos y dependiendo de esto tendremos que optar por unos ejercicios u otros. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que te haya resultado de interés, que te ayude a entrenar un poco mejor y sobre todo que te ayude a planificar una rutina de entrenamiento más óptima de cara al tiempo que destinas a la misma a la semana. Nada más, te dejo el enlace en las notas del episodio a lifters.es, te puedes apuntar gratis a la newsletter y si te ha gustado este contenido puedes apoyarlo con las 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o la plataforma que utilices. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!